Bueno, vamos a comenzar por felicitar al señor Benestein, al señor Ariel Tercián, a los hinchas de... Me peiné con demasiado gel. A los hinchas de River, al señor Talpone. Tombolín también sos de River. Sí. Los felicitamos porque van a jugar la Copa Libertadores de América. Gracias. Felicitamos a Benestein, sí, ya está, pues. Ariel Tercián. Y por haber ganado un partido chivo, ¿eh? Y Rosario se merece un mérito. Sí, linda cancha donde jugaron. Una cancha un desastre. Rosario jugó, la verdad, muy bien. ¿No? Lindo estadio. Después, ¿sabes qué? Me gusta a mí porque después, cuando juega bien 2 partidos Gago, empiezan en Twitter. Ahí tenés, Veleta, vos le pegabas a Gago, ahí tenés, Veleta, ahí lo tenés, a lo que le dijiste medio pelo, ahí lo tenés, ¿viste? Podríamos haber estado hoy en el lugar del Real Madrid ganándole a América, o ganándole al, ¿cómo se llama? Al Mishima, ¿cómo es el equipo japonés? Y tenemos que ganar la Colón para ser puntero el domingo. Perdimos las semifinales de Copa Libertadores, la Copa Libertadores más fácil de la historia de la humanidad. De Moisés para acá, la copa más fácil de la historia. Perdimos esa copa y después perdemos contra Central la copa que nos clasificaba a la Copa Libertadores. Entonces no me vengan a romper las pelotas, la hacemos de 5 a Gimnasia, 3 a... Basta. Vuelvo a decir cosas, después vuelvo a estar complicado. No vas a decir nada vos, no tenés nada para decir. No, tenés razón, a ver, Boca también... ¿Sabes dónde vamos a ver la Libertadores? Que estos muchachos la van a jugar el año que viene. Por la tele la vemos. Va a estar sentado en un restaurante viendo la Copa Libertadores cuando juegan contra Corinthians, todo, y vos y yo, ¿sabes dónde vamos a estar? Como 2 boludos preparando el programa acá adentro. ¿Sí? Pues no jugamos nada el año que viene. Totalmente nada, de acuerdo. Nada, Edu, nada. Ya no quiero usar el pasaporte, quiero usar la cédula, aunque sea para pasar a Brasil. Al Mercosur, quiero irme con la de Venezuela. ¿Qué van a ir a jugar con algún equipo de Venezuela? Igual si ves la Copa Libertadores de cerca, fíjate todas las chapitas. Estás hablando de historia. Bueno, hay mucha arqueología, hablando de arqueología. Tenés razón, tenés que darte una antitetánica para entrar a ese museo, Para ver esas copas te das una antitetánica. La Copa Libertadores. Dinosaurios, arqueología romana y las copas independientes. ¿Y ustedes? ¿Y este que es de Racing? No olvidate, Racing. Un equipito de la B. No, pará. Un equipo de la B. No seas agresivo, no pero tiré si estuvieron en la B. Pero estás loco, Racing es un grande. Racing es la hinchada más con más aguante. Sí, tenía 2 años cuando... No importa, pero estuvieron en la B, ¿sabías? Independiente, River, eso me acuerdo, es contemporáneo, claro. Eso. San Lorenzo. Es complicado pensar que cuando ustedes eran campeones del mundo estaba Khrushchev al frente de Unión Soviética. Te pones a hacer parece que era anterior de Khrushchev. Yo creo que sí, estaba Khrushchev. Pero el misil lo tiró el Chango Cárdenas. Totalmente. ¿Y Ale de qué club? Ale, ¿cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Muy bien. ¿Cómo estás noches. vos? Estoy acá ¿Cómo sentado está todo? en esta mesa. ¿Cómo está el gobierno? ¿Cómo está el año? Está muy bien el año. ¿Cierra bien el año? Con dificultades, por supuesto. Lo aprendimos a querer, Ale. Todos sabemos que fue un año difícil. Sí, pero el año que viene, ¿cómo viene? Va a ser mejor que y el otro mejor y así. No sé. ¿Y cómo termina en el 2019? 2019, ¿cuál viene a ser? ¿El año de las elecciones? Sí. Presidenciales. Sí. ¿Qué quieres? ¿Hacerme decir lo mismo? Dale. No voy a tratar de no pisar palitos hoy. Vine cauto. Es como te mira Eddie. Uy, Eddie, lo miraste como Gary Cooper a la hora señalada. Porque nos acostó varias veces acá. ¿En qué aspecto? Y nos tiró fuerte. Se le plantó a la corporación periodística sin ningún tipo de miedo. Y lo bien que hizo. Yo me pasa que como viví 12 años y medio de eso fuerte, ya como que te curtís, ¿viste? Te pegan, pero vienen solo te pegan y decís, pegame más, que me duele. Ya me gusta que me peguen. No, pegame más fuerte porque no me duele, claro. ¿Cómo andas, Tombo? Bien, fantástico. ¿Bien, querido? Bien, muy bien. Bueno, empezamos con lo de hoy. ¿Qué tienen ganas de hablar? ¿Empezamos con Milagro Sala o empezamos con Ganancia? ¿Qué quilombo, Ganancia? Sí. ¿Qué pasa al final? Yo estoy perdido. No sé. ¿Subieron el mínimo imponible? ¿Lo bajaron? Yo no sé qué. No, ahora está en el Senado y hay discusiones. En principio hay una serie de como una convocatoria del gobierno a los presidentes de bloque el día lunes. La verdad que nosotros sacamos un dictamen en la Cámara de Diputados buscando consenso, fue muy difícil, se trabajó muy bien. O sea, por ahora no hay sin novedades en el frente. Por ahora. No, a ver, hemos tenido reuniones hoy, pero la verdad que lo que queremos es que haya una ley que mejore el salario de la gente, que reduzca el impuesto a las ganancias. Acá no hay mucha historia. Si le reducís a los trabajadores, a alguien le tenés que aumentar el impuesto para... ¿Cuál es el costo fiscal real? ¿Hubo tanto debate con eso? No, yo creo que, te soy absolutamente franco, nosotros lo estudiamos con el equipo técnico de La Pampa, del económico de La Pampa, lo estudiamos con Marco Lavagna, lo estudiamos nosotros y nosotros creemos que hay, el costo del gobierno es de 50.000 millones, el nuestro es de 62.000 millones,
Y esa es la discusión. Y el Estado y el gobierno dice que 130.000. Nosotros estamos muy lejos de esos ¿Y la valores. fe de ratas de Kicillof? Nada, es un tema, te lo puede decir el propio Abad. Pero ustedes 3.000, votaron, 4.000 millones. ustedes votaron ese papelón de Kicillof. Nosotros, el dictamen, Eduardo, es el dictamen que armamos Marco Lavagna, Sergio Massa, nosotros. Por eso. Y se le sumaron algunas cuestiones de Kicillof. Esa es la verdad. O sea, si cuando vos mirás el dictamen fueron 2 o 3 temas para conseguir una mayoría en un tema que el gobierno no quería plantear, no quería negociar, no quería debatir. ¿Me permiten pasar un Sí, ratito ese tema? dale. Porque hay otras cosas. No voy a meterme con ese tema primero, pero reaccionó Cabello. Le echaron Claro, por la Venezuela, por lo que hablamos ayer. nos echaron a nuestro embajador. Porretti de apellido, ¿es? Sí, Porretti. De carrera, ¿eh? Una persona de carrera. Esto es una maniobra que es típica cuando hay un conflicto entre dos países. Sí. Una manera de escalar el conflicto es, por ejemplo, le decís al embajador que se vaya. Argentina, para otro ejemplo, durante mucho tiempo no tuvo embajador de Irán. De hecho, hay un encargado de negocios, no hay embajador. ¿Por qué? Porque hay un conflicto muy fuerte vinculado al atentado a la AMIA que hizo que el vínculo bilateral entre ambos países sea tenso. Con lo cual, ante el lío de ayer, Venezuela reacciona de este modo. Argentina pudo haber hecho lo mismo. Echar a su embajador. ¿Quién es el embajador? Es no me acuerdo el nombre ahora, pero puede haber llamado para el embajador, digo, de Venezuela en Sí, Argentina. claro, sí. Primero puedes llamar para Reciprocidad. ahora lo puedes hacer. Antes puedes haber llamado por para un mostrarme, informe. vamos a empezar, hoy voy a moverlo con video. Quiero ver en el momento que Diosdado Cabello habla de esto y después preparame a Milagro Sala, que cuando declaró hoy, para muchos es Juana Zurduy, ¿eh? No me gusta torearte, Edu. Pero vamos a empezar con Diosdado Cabello, vean esto. Que me hace reír. Todo eso lo manda Macri. Todo eso son instrucciones del cobarde de Macri, cobarde. Porque si uno, yo no voy a decir para que esto lo haga, ¿no? A ver si le dieron un golpe. ¿Qué dirá el embajador de Argentina aquí en Venezuela? ¿Habrá dicho algo? Porque a mí me indigna eso que ocurrió, en lo personal. Me indigna, la palabra es otra. Y ellos están aquí, ese canciller, ese embajador, si tuviera un poquito de dignidad, recoja su maleta y se va de aquí, señor. Recoja su maleta y se va de aquí. Usted es enemigo de esta patria, su gobierno es enemigo de la patria de Bolívar. Váyase de aquí. Bueno, después de verlo, ¿qué piensan? Venezuela estaba fuera del Mercosur por una decisión coordinada de los países miembros, pero sobre todo con el liderazgo del presidente Macri. Acuérdate que hoy Argentina tiene la presidencia pro tempore de Mercosur. Durante mucho tiempo Argentina estuvo contemplativa respecto a Perdóname, Venezuela. te estoy escribiendo un WhatsApp, Tercián, es simple. Si no nos comunicamos de esa manera, por Dios, dale, si me decías. Perdón. Había una tensión latente, pero la candidatura de Malcorra a la Secretaría General de Naciones Unidas postergó el conflicto. Venezuela, como charlamos ayer, Alde, está violando derechos humanos hace tiempo, hay presos políticos, hay una situación de aislamiento internacional, que ahora se le suma este episodio de aplicación de lo que se llama la Carta Democrática. Hay muchos organismos internacionales que para proteger la democracia decidieron que los países que entraban en terreno autoritario quedaban afuera. Por ejemplo, el Mercosur es uno de ellos, UNASUR es otro. Cláusula democrática. La cláusula democrática, la OEA tiene cláusula democrática. Lo que se discute en Washington es si se la aplican o no a Venezuela, que sería un escándalo. Chávez, en su momento de esplendor, con el precio del petróleo a más de $140, logró mucho apoyo de países pequeños del Caribe, que son miembros de la OEA. Gracias a ese apoyo, mucho de América Central, con subsidios petroleros, siempre mantuvo mucha influencia y nunca lo echaron. El Mercosur está obviamente en una situación muy complicada. Ahora queda expuesto este problema de aislamiento de Venezuela y lo que vimos estos días es parte de ese conflicto. Eduardo. A mí me parece gravísimo. Primero, contémosle a la gente que Diosdado Cabello es diputado, es el número 2 de Maduro, fue el número 2 de Chávez, o sea, no es cualquier diputado, no es un cualquiera que insultó al presidente de la República. Muchísimo más que un cobarde. Muchísimo más que cualquiera. Y lo insultó a nuestro De hecho, presidente. en algún momento se planteó como una alternativa a Maduro. Claro. En realidad fue Fidel Castro el que le dijo a Chávez, este es el muchacho, por Maduro, y no Diosdado.
Después déjame que te cuente algo, pero Sí. estamos interrumpiendo mucho. Insultó al presidente Macri, lo llamó cobarde. Yo, que la canciller argentina, inmediatamente ante ese insulto hubiera llamado al embajador de Venezuela en la República Argentina a pedirle algún tipo de explicación. Porque además, este señor planteó que la Argentina es enemiga de Venezuela. ¿No? Dos cosas. Y además, la tercera, es que yo no sé si ustedes se dieron cuenta, le dijo al embajador argentino: señor, recoja sus maletas y váyase de aquí. Lo echó de palabra. Lo echó de Venezuela de palabra. Hace falta ahora un decreto, ¿no? Claro, bueno, ¿Qué quiere decir, son Eddie? cosas que- No, Dale. un poco más de quién es Diosdado Cabello. Es alguien que manejó el poder por atrás del poder. Incluso fue, de alguna manera, alguien que contrastó bastante con Chávez en el despegue de Chávez como líder político. Porque Chávez surge de un golpe de Estado. O sea, es un golpe de Estado Ambos militar. militares. Ambos Ambos. militares. Diosdado Cabello es el que, detrás del liderazgo de Chávez, mantuvo abroquelado el poder de las Fuerzas Armadas venezolanas, que no son unas Fuerzas Armadas de nueva o tipo, de nueva onda, son las viejas Fuerzas Armadas que, ante el descabezamiento de la dirigencia política en Venezuela, dieron un golpe, después llamaron elecciones y construyeron el movimiento político bolivariano. Diosdado siempre se movió en la sombra, siempre se movió atrás. Es cierto que Fidel optó por Maduro antes que por Diosdado, un poco porque era más permeable Maduro y otro poco porque Diosdado Cabello nunca tuvo una buena sintonía con Cuba, porque viene de otra formación política, ideológica, histórica, etcétera, etcétera, donde, por ejemplo, hubo guerrillas en Venezuela que en su momento Cuba apoyó y avaló y que combatían con las Fuerzas Armadas, donde se estaba formando Diosdado Cabello y el propio Chávez. Chávez es el que da vuelta en el aire después y se convierte en lo que fue, pero es el tipo más poderoso de Venezuela hoy. Él vivió en Venezuela. Dale, quiero abrir un poquito la mesa a otro No, también. me llama la atención una variable que ya conocemos, que es la relación entre la exaltación y el fracaso o la desgracia de un país. La exaltación nacionalista y patriótica, que siempre suele actuar como contrapeso de grandes fracasos en la gestión y una gran falta de amor por la realidad de ese país. La exaltación de lo patriótico. Sí, exaltación de nacionalismo, de lo patriótico, llevar las cosas para un plano simbólico en donde uno pueda exaltarse y simular el bien, cuando en realidad es el padre del mal y del Galtieri. fracaso, ¿no? Eso es Galtieri. Es evidentemente un país que está decayendo desde hace años y años. Uno se pregunta con sorpresa hasta dónde va a llegar, dónde Fíjate puede que conducir una situación así, y al mismo tiempo una exaltación casi diríamos teatral, ¿no? Increíble. Ahora, yo necesito entender, porque todos me hablan de Venezuela y evidentemente debe ser como me lo pintan a Venezuela, pero yo no fui a Venezuela, hace años que no voy a Venezuela y debe ser lo que dicen que es. Pero también permítanme una pequeña duda si es tan así como me lo dicen. Entonces, te pregunto, Tombolini, económicamente, ¿qué es Venezuela? ¿Qué tiene Venezuela? ¿Cuál es el problema, el drama de Venezuela? Me cuentan que no hay papel higiénico, que no hay agua Te mineral. explico por qué, básicamente. ¿Pero es así, Tombolini? Claro, porque la gran mayoría, Venezuela no tiene una economía diversificada como la Argentina. Entonces necesita intercambiar comercialmente con el resto de los países del mundo. Y se fue cerrando y no tener acceso ¿Cuánta a inflación divisas. tiene Venezuela? ¿Qué es Venezuela económicamente hablando No, es hoy? el ¿Está segundo destruida país Venezuela? Sí, arriba de 500%, la verdad que no tengo... Está llegando a 500. 2000%. ¿Y de qué? ¿Y por qué estaban relativamente bien con Chávez? ¿Porque el Bueno, petróleo estaba básicamente arriba? porque el petróleo llegó a marcar más de $100 el barril en una, en una estrategia en donde tenían un financiamiento que hoy no tienen. Hoy está en torno de 48, va en torno de $50 el barril, lo cual no le da financiamiento ni a Venezuela ni a Ecuador tampoco, que está bastante complicada, pero claramente al ser muy dependiente del petróleo, Venezuela entró en un escenario en donde necesitaba financiarse de la mano de la energía, no pudo... Y bajó el petróleo. Y escúchame, Diego, contame, te quiero aprovechar con tu experiencia. ¿Vos te relacionaste con los venezolanos en el tiempo que fuiste gobierno? ¿Estuviste en el gobierno? Una vez Contame estuve un con poquito esa Chávez, historia, una vez a ver, estuve dale. con Chávez, fui a Uruguay. Contame la Te cuento. de la directa, no me la cuentes, es no muy quiero aprenderla a interesante. través de los diarios. No, es muy interesante. La verdad que un día Chávez quería implementar la asignación universal por hijo en Venezuela. La verdad que les costaba mucho porque el desorden administrativo que tienen es enorme, no tienen bases de datos. La verdad que fue una experiencia, no pudieron de hecho avanzar.
Y en un momento determinado fui a una reunión entre Chávez y Mujica, me recibe Chávez, la verdad que un talento, una capacidad para hablar, una oratoria que yo muy pocas veces vi. ¿Solo una reunión con los dos? No, recibo en el hotel, Diego, vamos a dar una charla. Fue a dar una charla a una universidad, estuvo 6 horas hablando, la verdad que una capacidad y conocedor de muchos los temas. No, interesante. 6 horas hablando es una capacidad para romper las pelotas. No, la verdad que a mí me sorprendió. No vamos a endiosar a gente. Después agarró el auto y me dijo, Diego, vení, vamos a hablar. Y él manejaba y estuvimos por Montevideo dando vueltas. ¿Y manejaba él? Manejaba él, tenía ganas de manejar él. Y la verdad que me sorprendió una capacidad de liderazgo muy interesante, muchas limitaciones. En Venezuela es la principal reserva mundial de petróleo. Sí, claro. Tiene un problema enorme. ¿Principal reserva? La principal reserva mundial de petróleo. Y es estratégico que Venezuela no más es. Que Arabia, más que a ver, a mí esto que pasa realmente es muy triste. Y es una falta de respeto total hacia los argentinos, independientemente de quién sea el presidente, sea quien sea. Es una falta de respeto porque hay que cuidar la institucionalidad y demás. Pero desde el punto de vista estratégico, Venezuela, independientemente de los problemas que tiene, desde la reserva petrolera y energética que significa, es muy importante para el Mercosur. O sea, no es un tema menor. Bueno, escuche, Diego, no es un tema menor, estratégicamente. ¿Entienden ustedes cuando viene alguien que nos da otra mirada? Porque los echamos del Mercosur, le echamos a patadas a la enviada de ellos. Pero no los echamos por cualquier cosa, te lo bueno, explicó Bernstein. Pero te está explicando Se transformó en un país donde se violan los derechos Eduardito, humanos. querido. Perdón, ¿puedo decir una cosa? Perdón. Los derechos humanos, la libertad, los valores primero. Pero si no importa si tiene petróleo. Ah, sí, escúchame una cosa. Los valores primero. Si Norteamérica en un momento era aliada de Gaddafi. No me importa. Ah, no te importa. Nosotros somos distintos. Nosotros defendemos la democracia, defendemos la libertad. El mundo va para un lado y nosotros somos... El Mercosur tiene una carta democrática que tenés que respetar. Claro. Las instituciones se respetan. ¿Se acuerdan cuando Correa tuvo un problema? Perfecto, suena muy lindo decirlo, pero él está diciendo, muchachos, ojo, pues estamos dejando fuera el Mercosur. No me importa que tengan petróleo. Alguien que estratégicamente es la mayor reserva de petróleo del mundo. ¿Sabes a quién le vendía Chávez su petróleo? A los Estados Unidos. Y él le hablaba al imperialismo y decía el olor a azufre. ¿Recuerdan ustedes en la ONU? Pero eso no justifica una ruptura del Mercosur. No, bueno. Yo lo que digo es una cosa es dar información de qué está sucediendo tal vez en Venezuela, porque estamos lejos y la información no siempre es precisa. Que este señor Diosdado Cabello habría que atender crece en su predicamento en público en Venezuela, quiere decir que hay un desgajamiento de un liderazgo que nunca existió, que es el de Maduro. Maduro es alguien que no genera la pasión ni mucho menos que generaba Chávez, porque Chávez se terminó convirtiendo, nos guste o no nos guste, en un líder popular, encantador, muy seguido por la gente. Las movilizaciones en Venezuela, yo estuve en el 2005 en Caracas, siguiendo la movilización por el aniversario de la llegada al poder de Chávez, y era infernal la cantidad de gente que había en la calle. Yo lo definí en su momento como una especie de peronismo caribeño. Pero me parece que después hay otra cosa, eso es el rumbo que toma Venezuela acorde a las pautas internas que va decidiendo Venezuela, con desviaciones, no desviaciones. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso a la hora de juzgar al otro país, porque una cosa es el país, otra cosa es la administración. Es que no estamos juzgando las administraciones son siempre circunstanciales, y los países son los países. Parate, porque una cosa es que la oposición denuncie atropellos, violaciones a los derechos humanos, endurecimiento, y si Diosdado Cabello crece seguramente va a significar un endurecimiento de la manera de ejercer el poder en Venezuela, porque van a ser las Fuerzas Armadas las que directamente van a estar ejerciendo el poder. Eso seguramente. Ahora, los datos que tenemos sobre derechos humanos, sobre atropellos, sobre encarcelamiento, etcétera, son los datos que da la oposición. Que hay que escucharlos. Lo dice la delegación española. Yo quería decirlo de ninguna manera. Eso no es cierto. Bueno, es el argumento de la dictadura cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 79. Me extraña que vos digas eso. Yo creo que los argumentos. No te voy a dejar que digas que son los argumentos de la dictadura. No, pero en la Argentina hoy, Chalo te está diciendo, pero no es un iniciado. Ese Disunino dirige Revista Noticias. Lo se termina justificando lo peor. Las consideraciones que están haciendo ustedes son las típicas consideraciones que justifican los regímenes corruptos que desprecian al pueblo y que hacen desgracias en los países. Bueno, y hay consideraciones Venezuela de ninguna manera. Invadamos Venezuela y hagamos justicia. Por la exageración. Lo que está diciendo es una caricatura absurda. Ya que son tan democráticos, déjame que termine.
elecciones libres y justas. No hay respeto a las libertades individuales, no hay libertad de expresión. Pero no hubo elecciones y no perdieron el Parlamento el otro día. Bueno, pero la elección presidencial fue un escándalo. Pero no respetaron ni siquiera esa elección. La Corte Suprema, la Corte Suprema desconoce el presupuesto. A defender a Venezuela. Yo no estoy defendiendo a Venezuela. Lo que le estoy tratando de decir, una bestia. Lo que le quiero decir al señor Berenstein, el señor Sergio Berenstein, que es profesor universitario en Estados Unidos, es que el país de donde él viene, donde da clases en Estados Unidos, hizo acuerdos con Bashar al-Assad, después hizo acuerdos con Irán. No tiene nada que ver. No tengo nada que ver. Yo lo que digo es, la Argentina, que es un país que experimentó en carne propia lo que significa no tener derechos, violaciones masivas a los derechos humanos, hoy se encontró en Córdoba, espero que vamos a ver qué es, hay que ser prudente con esto, en un cementerio encontraron una fosa común con 400 NN. Bueno, entonces un país que todavía descubre el horror de la dictadura militar no puede ser insensible a violaciones a derechos humanos en cualquier otro país. O sea, vos comparás la dictadura militar argentina con lo que pasa en Venezuela. Las dictaduras son todas iguales, no, lo que pasa que sean de izquierda o de derecha, no me interesa. La dictadura en la Argentina nunca dio elecciones, nunca generó pasiones, nunca condujo multitudes. ¿Cómo que no? La dictadura argentina. El 10 de abril. Bueno, ¿y qué pasó 2 meses después? Bueno, pero no me digas que no hubo multitudes apoyando la dictadura militar. ¿Qué pasó? Apoyando en una acción de marketing ebrio de Galtieri que duró lo que un pedo en una canasta. Yo lo que digo es, yo creo que lo mejor del siglo pasado, y me parece que del pasado hay que recuperar lo mejor y olvidarse de lo peor para no repetirlo, no olvidar nunca la historia. Yo creo que fue cuando el mundo estaba dividido en 2 sistemas, había unas terceras posiciones, el bloque de los países no alineados, que eran en general países emergentes, países que lo que planteaban era la autodeterminación de cada uno de los países, porque las sanciones desde afuera siempre conllevan detrás un interés político propio del que las hace. ¿Vos te estás recuperando la idea de los no alineados? Yo no puedo creer. No, yo estoy recuperando la idea de la autodeterminación de los pueblos. Ninguna duda. De que cada pueblo decida su camino, su régimen. Y si un narcoestado como Venezuela tiene legitimidad con presos políticos y sin libertad de expresión. Yo creo, yo lo que creo que hay elecciones populares donde la gente vota. Ahora, si vos tenés claro, ¿qué es elecciones populares? Elecciones libres y justas, donde hay libertad, donde hay... Las elecciones que tienen en tensión y en división al pueblo venezolano. Hay elecciones en Cuba también. Entonces yo creo que hay que ser... Hay elecciones en Cuba también. Yo creo, bueno, por eso también soy... Y no hay democracia en Cuba. También soy partidario de analizar cada uno de los procesos históricos en dónde vienen y a dónde van. ¿El cuestionamiento sobre el vínculo con China cuál es? ¿Y con Rusia? Digo, yo no discuto de fondo lo tuyo, lo que digo es que a veces hay un doble estándar para mirar la realidad. Totalmente. Eso es lo que te queremos marcar, un doble estándar. No tengo el Mercosur con China, no tengo el Mercosur con Rusia, el gobierno de Macri quiere ser el paladín de la democracia en Sudamérica. Ojalá. Ojalá que eso pase. Ojalá que eso pase, pero también tiene que hacer los deberes para eso. Porque hace un añito que está nada más y todavía no demostró nada. Entonces yo lo que digo, poner en tensión a una región a propósito de tus intereses políticos personales, también es Venezuela que también es riesgoso. Todo lo que quise decir eso es simplemente que entramos en riesgos. Además, ¿quién echó del Mercosur a Venezuela? El Mercosur decidió todos los países, todos juntos, los 4 países, excepto Venezuela, que son miembros plenos del Mercosur, los originales, le aplican la cláusula democrática y yo me saco el sombrero. Es lo correcto. Si pasara en Argentina lo mismo, esperaría que el resto de los países sancionen a la Argentina. Porque los ciudadanos venezolanos, estuvo en discusión la cláusula democrática. Los ciudadanos venezolanos son las víctimas. ¿Se acuerdan cuando Correa empezó a tener problemas? Claro. Estuvo en discusión la cláusula democrática a favor de Correa. Claro. Porque se suponía que era un golpe de Estado. Incorporaron desde el UNASUR la cláusula democrática porque se suponía que era un golpe de Estado. Cuando lo echaron, Paraguay estuvo suspendido del Mercosur por eso. Estuvo suspendido. De todos modos, una cosa es un gobierno, otra cosa es un país, una cosa es una administración y otra cosa es absolutamente descalificante las palabras del funcionario venezolano hacia la Argentina. Hay que tomar nota, porque no es, independientemente de que sea Macri o quien sea, de todos modos yo creo que es estratégico Venezuela para el Mercosur. Es estratégico. Déjame decir lo siguiente. El Mercosur es un club. Y en ese club hay reglas. Si no cumplís las reglas, te sancionan, como en cualquier otro club. No es que hay que invadir, que Argentina, Uruguay y compañía quieren invadir Venezuela y quieren que caiga ese gobierno.
No, le dicen a Venezuela, vos Atenti. en este club, atenti no, vos en este club no cumpliste con las reglas de juego, te vas, estás sancionado afuera. Y además yo te quiero decir una cosa, Eddie, y se lo digo al resto, ¿no? No hay dictaduras buenas y dictaduras Totalmente de acuerdo. blandas, ¿no? O malas. No hay dictadura buena y dictadura mala. No es dictadura buena porque hay mucha gente en la calle vivando a Chávez. Eso no es una dictadura buena. Hay dictadura, punto. Esa es una división que haces vos, No, Eduardo, y la verdad es que la que la hago yo yo, la hago ya yo. estoy un poco cansadito de tu maniqueísmo de que todo se divide en blanco y negro. No, es un poco que- cansado, porque es me que- parece que es absolutamente ahistórico tu manera de razonar. Pero es ¿por solo qué? para la popular, solo para Pero no ganar es para rating, la hinchada, popular, y no resuelve pero- el fondo de la cuestión. pero el fondo de la cuestión es- la historia se hace de procesos, y son procesos históricos que tienen su explicación, su forma y su manera. Y en todas las relaciones internacionales lo que se juegan básicamente son intereses. No, Y valores en- también, Edu. y en- Eddie. No, yo creo que lo que se juega básicamente Hay son valores, intereses. no, hay y esa es la valores. muestra de cómo funcionan las No, Naciones hay Unidas, valores. cómo funciona la OEA, No, la Naciones cómo Unidas está funciona el basada en una entidad de Mercosur. valores. Sí, una entidad de valores donde 11 te deciden el Bueno, destino pues del tiene que mundo y los ver demás con van a la la cola y se relación quedan de sentados valores así. fundamentales. Te dicen cómo son las Entonces, cosas, no, viejo. pero los que están en la OTAN Discúlpame, deciden, los otros discúlpame. hacen así, levantan la mano como monigotes. ¿A vos te parece que es un valor o no la defensa del medio ambiente? Porque si fuera por el mundo de intereses, hoy día, ¿sabes qué? Bueno, pero- Hacer pelota en la Antártida, poluir lo que quieras. bien, pero ojo que va a estar todo en discusión ahora con No Trump. digo que no, pelota. pero hasta ahora funcionó con una Si cuestión de nos valores. juntamos en marzo, vamos a ver lo que quiero ver cómo Si usted ve sostenés la esa carta de posición en marzo, digo, porque si cambia la posición política no de importa Estados eso, Unidos. Tombo. Lo que estoy diciendo es que las Naciones Unidas expresa los valores de la coalición triunfante de la Segunda Guerra Mundial, pero hay una carta de Naciones Unidas que es la Carta de Derechos Humanos. Acá la pregunta que nos sin lo hacemos, cual, acá no la- merece que mira, todo lo que la hicimos, pregunta que pudimos nos hacemos conseguir. todos acá, que tal vez la pueden contestar ustedes, es si lo que le está haciendo el Mercosur a Venezuela no es una manera de decirle a Venezuela: cambió el aire en Latinoamérica, No, pensamos nada que políticamente ver. de otra manera, Nada que ver. porque relaciones con dictaduras como la de Venezuela, los grandes países en el mundo tienen todos. No tienen una carta de Mercosur con la carta democrática, no tienen una institucionalidad que los obliga a hacer esto, ¿vale? Romper el Mercosur. Si vos estás dentro de una Bueno, Macri institución quería ir como a la Alianza del Pacífico. No, no son El cosas Mercosur- contradictorias. El La Mercosur Alianza es un club perdón. en formación. No, tiene una carta orgánica, tiene una constitución. Tenés que respetarla. O sea, no se respetaba antes. No había violaciones a derechos humanos. Es un Hace club. 2 años había de violaciones. Empezaron a hacerla ahora. Cristina, que la va a echar a Venezuela, si era socia estratégica y no le importaba un pito de derechos humanos en Argentina. La que defendía intereses ¿Cómo era le va a importar Cristina, un- los demás no le defienden importaba valores. un pito si no, nunca- yo digo, si nunca usemos la cuestionó. misma vara Si para nunca- medir si nunca todo. cuestionó. Espera. O sea, porque Argentina hace un está año defendiendo- mandaban los intereses y ahora mandan los valores. Por supuesto, No, Argentina, mira, cuando estaba con Cristina, no priorizaba la cuestión de los valores, no priorizaba los creo, intereses porque no sé cuáles estratégicos. son los valores que Era viene la a alianza que instaurar tenía con Venezuela y esta con Irán. gestión. Era la alianza que tenía con Venezuela y con Pero Irán. pará, ¿qué no te Macri queda claro rompe esa cuáles son, no te queda claro, Kedi, los Pero valores? si la propia coalición de gobierno en la Argentina está en formación y está discutiendo ver. si tiene que ser Desde un primer más, momento más una populista, clara. menos populista, No si hay hay que populismo en Argentina ahora. si hay que incorporar Me parece peronistas, que no hay que hay incorporar que- Estamos peronistas. mezclando todo. A ver, No hay populismo. dale, cerrame, dale vos, Ale, dale nuevo, porque va ligado a otra en cosa. cuanto a los valores democráticos en la Argentina Están hoy. expresados en la Carta Orgánica del Mercosur. Hay 4 países que deciden esto, no es el gobierno argentino. Estás desconociendo que Brasil, que Uruguay, que Paraguay Bueno, no tuvieron Brasil que viene ver. con unos problemitas No con la tiene nada que ver, democracia. están defendiendo los derechos. Está Brasil viene explotando con mi unos teléfono. problemitas ¿Cómo con el es? ejercicio de la democracia. Quería escuchar a. No, Dale, no, es que Feynman, yo no muy terminé, enojado. Vos no, sos Parece que Cristina. Temer es un gobernante democrático. Es un democrático. qué buena esa. Eso lo votó la población. Lo bueno. votó el Congreso. Como vicepresidente. Perdón, lo votó Barcelona. es vicepresidente. Es vicepresidente. Bueno, tuvo que renunciar a la presidencia. O sea, tiene voto popular. Tiene voto popular, tiene legitimidad de origen. Maduro también. Bueno, Sí, claro, No, obviamente. pero no, Maduro no nos Uno no sirve. quiere. No, Nosotros vamos a decidir en esta mesa quién es bueno y quién es malo. Maduro se Dejémonos metió en de una elección que no fue Tratemos de libre que y la, justa. de que la Una gente elección saque manipulada. conclusiones pensando. y les recuerdo que la Corte Suprema venezolana desconoce las decisiones de la legislatura. No reconoce, por ejemplo, el presupuesto que votó el Parlamento venezolano. ¿Por qué? Porque hay una alianza de la justicia con el Poder Ejecutivo en contra
Efectivamente, el Congreso venezolano manejado por la oposición. Bueno, si sale este proyecto de ganancias y Macri lo veta, le vamos a decir que lo hace en nombre de la antidemocracia. No, es un recurso constitucional. ¿Qué estamos haciendo? Estamos discutiendo cualquier cosa también. No es para vos no darte la razón de discutir cualquier cosa. Diego, dale la bocha, dale, Diego. Tenés un gen autoritario bastante oculto ahí atrás de tu pensamiento. Yo creo que sí. Y vos estás reivindicando... Estás reivindicando los no alineados que han Empecé diciendo que el poder de Venezuela se está militarizando cada vez más, que hay que atender si el crecimiento de Diosdado Cabello no significa un giro blindado y más autoritario todavía, con fuerzas armadas en la calle y represión directa en la calle. Lo de Chávez era un poquito más complicado, más está transpirando, boludo. Es la primera vez que lo veo. Mirá, está transpirando, tómalo. Mirá, transpiró, mirá. Está transpirando la camiseta. No te pusiste mal, de verdad. Se enojó. Pero esa es parte... Ale, nunca lo vi así en mi vida. La angustia del partido. Me ahorcó, señor, me ahorcó. Edu, ¿qué querés decir? Yo insisto con esto, aunque Eddie se indigne conmigo. No hay dictaduras duras y dictaduras blandas. No, hay dictaduras, punto. Es lo mismo la dictadura de Pinochet, la de Videla, la de Fidel, la de Chávez. Son lo mismo. Todos violaron los derechos humanos, todos torturaron, todos encarcelaron gente por opinar distinto. Son la misma mierda con distinto color. Eddie, son dictadores. Hay un tema que me parece que de fondo deja planteado, que es súper interesante, que es ¿cuál es el patrón rector de las relaciones internacionales? ¿Son los intereses o son los valores? Y la verdad que han sido los intereses, no los valores. Está bien, pero la verdad que ¿quién es el gendarme de los valores en el mundo? ¿Estados Unidos es el gendarme de los valores en el mundo? Claro. ¿Contra quién? Vos hablaste del tema ambiental. ¿Tiene firmado Estados Unidos? ¿Tiene firmado Estados Unidos los protocolos ambientales? Ahora firmó. El único país que no tiene firmado, uno de los pocos países del mundo que no tiene firmado los protocolos ambientales es Estados Unidos. Los tratados internacionales los propone Estados Unidos y no los firma. El problema de cuando vos los tratados internacionales no los firma, no todos. La gran mayoría no los tiene firmados. La gran mayoría de los pactos internacionales que tiene firmados que la Argentina, Estados Unidos no lo firma. Lo más controversial es la Corte regala soberanía nunca. Lo que dice él es no firmó el acuerdo de intercambio de información financiera. Es el único que no entró. Entró Suiza y no entró Estados Unidos. Ustedes, al resto de los países, absoluta publicación de datos, acceso a la información. Ahora bien, nosotros no. Ahora, pobre Eddie Zunino, ¿no? Porque Eddie... calculá que yo te osé decir que te apoyaba en esto que decías. Somos en este momento el ala izquierda del programa. No, somos el ala autoritaria, antidemocrática, dictatorial, que es muchísimo peor. O sea, ese es el nivel de debate político que nosotros tenemos en la Argentina. Si no pensás como yo, morite. No es así. Me parece muy interesante, porque yo creo que Zunino representa el arte retórico de la argumentación confucionista, capaz de justificar cualquier cosa. En cambio, a Sergio lo veo, digamos, le agradezco todas sus palabras porque me orientó y me aclaró muchísimo. Apoyan al mismo gobierno, es lógico. ¿Querés hablar solo o también podemos...? Eso ya es jugar el barro. No tiremos el barro, faltan 2 días. Dale. Está con una sencillez y una luz muy clara. Y la pregunta de fondo es, ¿tienen valor la ley y los derechos humanos o no? ¿O vamos a justificar todo con retórica periodística para decir boludeces? ¿Tienen valor qué? ¿Los derechos humanos y la ley o no tienen valor? Sí, por supuesto que tienen. Bueno, entonces juzguemos de acuerdo a eso la situación de Venezuela. Después hablaremos, si quieren, otro día, Estados Unidos. ¿Cuál es la situación de Venezuela, Alejandro? La que muy bien describió el doctor. De violación sistemática de los derechos humanos. Desde Kant en adelante hay una cuestión moral en las relaciones internacionales. O sea, de mediados del siglo XIX en adelante hay una manera de pensar el mundo que está basada en valores, no únicamente en intereses, ni en poder militar, ni en estrategia. Y yo reivindico eso. Pues ese mundo se basa únicamente en intereses, sonamos. Ese mundo al más fuerte. Yo les hago una pregunta. Me dejás que le cuente una cosa que pasó y que fue que nos involucra a nosotros como país, y en uno de los episodios que mencionó Sergio antes. Los Estados Unidos, en el último tramo del siglo XX, por ejemplo, apoyaron y bancaron el golpe a Salvador Allende.
apoyaron y bancaron el golpe en ¿Cómo están hablando de Estados Unidos? Esperá, ¿Qué tiene que ver con mi argumento? Vendo el campo. Vos tenías que hablar de Rusia, entonces, para ya armar el despelote total. Yo no te embandero con nada. Yo lo que te digo es esto. Vos también tiraste a Kant. Hicieron esto. Y después, cuando Argentina osó, por una medida de una dictadura, confrontar con esos intereses invadiendo las Malvinas, todos esos factores se le volvieron en contra. O sea, la misma dictadura que habían financiado y apoyado, la terminaron desfinanciando, bloqueando y combatiendo. Entonces no hablamos de valores, hablamos de intereses. Y una vez que gana un interés, yo voy a otra cosa, te lo pregunto, porque es lo que todavía no me contestaste. A ver. Mira, tengo un amigo que tiene una agencia de viajes. Sí. Perdió 10 viajes el otro día de unos jubilados suizos, fuera de joda, no es broma, que venían a Buenos Aires. Habían armado un viaje, unos jubilados suizos venían a Buenos Aires. Típica, te metes en internet a ver qué pasa al país donde vas. Si te vas a Tailandia, ves temperatura en Tailandia. Llamaron diciendo que no venían. ¿Por qué? Porque habían leído unos informes en un diario, no sé, un blog suizo, se ve que de una muerte en Buenos Aires, de un asalto a mano armada, y le pintaron como que Buenos Aires era Mosul. No vinieron, se fueron a otro lado. Perdimos 10 familias, en realidad 10 parejas de jubilados suizos que venían a gastar en euros acá. Entonces, ahora, yo tengo una pregunta. ¿Es Mosul esto? No. No es Mosul. Pasan cosas, por supuesto pasan cosas, pero no es Mosul, no salimos de acá y nos van a cagar a tiros en la esquina. Puede pasarnos, Sergio, pero no es así. ¿Cuál es el punto? Entonces el punto es, ¿cómo me asegurás vos que pasa todo lo que dicen que pasa en Venezuela si solamente me lo informan desde un lado? No, ¿quién no te lo informa de un lado? Pero por suerte, yo no estoy defendiendo Venezuela. Explícame cuál es tu fuente. Tenés un punto. Y el punto es que después si pasa eso, vamos con todo, pero explícame de dónde sacan la info. Tenés un punto y es que muchas veces uno sesga la opinión que tiene en función de los medios de información a los cuales recurre. Y eso nos pasa a todos. Y es un riesgo también con el caso venezolano. Por suerte, a esta altura hay una multiplicidad de fuentes de información que le permite entender o tener un diagnóstico. No, me estás dando vuelta. No, de ninguna manera. Yo te digo, tenés fuentes internacionales de periodistas o medios rigurosos que están siguiendo la situación venezolana. Sergio? Que han hecho informes, que han viajado a hacer informes. Dale. Los principales medios del mundo hablan de Venezuela, tanto en términos económicos por el desastre preinflacionario, como en términos de la violación de derechos humanos, porque, por ejemplo, Leopoldo López es una figura que ya tiene, obviamente, jerarquía internacional, pues es un preso político y hay muchos otros. Es como si hubieran metido preso a Macri cuando Cristina era presidenta. Por supuesto. Después tenés la OEA, Almagro, el secretario general de la OEA, también está levantando la presión a Venezuela y se armó un gran despelote por eso. Pues todavía no me contestaste dónde están las fuentes informativas. Bueno, la OEA fuentes internacionales. Dame diario, dame nombres. ¿Qué cadenas? El New York Times. El Economist. Es muy importante Venezuela, evidentemente. El Economist. ¿Por qué es muy importante? Por el petróleo. Para el petróleo. Para un lado o para el otro. Todo. Está claro que esto se mueve por intereses. ¿El país son valorativos las consideraciones? ¿El país de Madrid lo condena o es un diario? Por supuesto, pero para la izquierda no, pero no, es un diario socialdemócrata. Rodríguez Zapatero, el ex presidente del gobierno español, está tratando de lograr algún tipo de diálogo, el Papa también, para evitar una guerra civil. Lo recibió a Maduro desde por eso, porque va derecho a una guerra civil en Venezuela. Te cuento algo, no lo voy a contar al aire porque parecía demasiado horrible, pero lo voy a contar. Tuve una reunión hace poco donde se hablaba de una eventual transición en Venezuela, donde había diferentes personas que están tratando de generar insumos para alimentar esta transición. Y había diferentes hipótesis. La que más me alarmó fue la siguiente, y lo cuento con brutalidad, porque fue así. Como las Fuerzas Armadas tienen un rol muy importante y cada vez con la caída, digamos, de la legitimidad que tiene el gobierno venezolano y la popularidad tienen mayor poder, los que están tratando de identificar a los milicos que son narcos de los que no son narcos, porque chorros son todos, pero hay algunos que están directamente de narcotráfico, que están atados a los negocios de venta de armas a la guerrilla colombiana y otras cosas mucho más complicadas. Ahí la clave, entre otras cosas, es la inteligencia cubana, que desde el golpe del 2002, que fue un golpe absurdo, que muchos países que supuestamente defendían los derechos humanos hicieron para rajarlo a Chávez. Como Chávez empezó a desconfiar de todo el mundo, le dio la seguridad de Venezuela a la inteligencia cubana.
Por eso se fue a morir a Cuba. Tenía miedo que lo mataran en un hospital brasileño o cualquier otro hospital razonable. En Cuba, por supuesto, la salud no es buena, no tiene la tecnología avanzada, podrán curar cuestiones menores, pero no cuestiones tecnológicamente avanzadas. Por eso se murió. Entonces, tener que elegir entre los chorros y los narcos es algo terrible. Pero es contundente que vos digas al aire que los milicos de Venezuela son o chorros o narcos. Son chorros o narcos. Es construcción es un cabeza de la gente. Hoy Venezuela es un narcoestado y la relación de Chávez y Maduro con la FARC. Vámonos juntos para la relación de Chávez con la FARC, con tiro fijo. Vale, parece que el precio del petróleo está de por medio. Digo que fue el modelo. El modelo que están buscando es el modelo ruso. En el modelo ruso de transición, cuando colapsa la Unión Soviética, había una situación anárquica y los que terminan conservando el poder fueron las KGB. ¿Me dejás mostrar el libro que relata eso se llama Robándose el Estado, Stealing the State, que cuenta cómo la KGB se afanó el Estado, propusieron a Yeltsin al comienzo, que fue un desastre, lo rajan y lo ponen ahora a Putin, que se quedó en el poder a partir de eso. La familia. ¿Se puede mostrar? Es un tema muy complejo. Yo la verdad que no voy a defender el gobierno de Venezuela porque la verdad que no tengo argumentos para defenderlo. Lo que sí tengo claro, dos cosas. La primera es, hay un tema internacional que es claro, que es el precio del petróleo. No sale de ninguna discusión. Cuando entra el New York Times y demás, el precio del petróleo, Venezuela, quién gobierna Venezuela, cómo produce Venezuela, dónde vende Venezuela, es clave para el precio del petróleo. Con lo cual hay intereses y muchos y miles de millones. Y segundo punto, después de todos los gobernantes, después de todas estas cuestiones, hay pueblos que quizás tienen muchas cosas en común y que evidentemente hay que respetarse mucho y hay que poner los avances de los pueblos por encima de los desprecios, las descalificaciones de un lado y del otro. Mostrame esto y paso a otro tema también controversial de hoy. ¿Qué es esto, compañero? Vení un Feynman? segundo, vení. Te voy a mostrar el hambre y la desesperación en Venezuela. No es el futuro del gobierno de Nicolás Maduro o el referéndum revocatorio que pide la oposición. Gente en la calle haciendo cola. ¿Dónde y a qué precio se puede? Eso es de Twitter. Cola para comer, en las las colas. ¿Cuál es la fuente de eso? De los bancos, de los supermercados, Vamos, mostrame la fuente. de las farmacias. ¿Telemundo es eso? Exactamente. Telemundo. Que este año la inflación no va a bajar del 700%, no lo duda nadie. Ni la derecha, ni la izquierda, ni nadie. La gente desde las 4 de la mañana haciendo cola para comprar. La gente hace colas sin saber qué podrá comprar ese día o incluso si llegará. Listo, No, eso está perfecto. Esa es Denise Merkel, es una periodista mexicana muy buena que trabaja para Televisa. Televisa es. Acá está el logo de Televisa, mirá. ¿Pero eso qué significa? Que si no hubiera cola para No, comprar Denise Merkel, alimentos, no estaría una discusión. periodista fantástica mexicana. Si violaran los derechos humanos y no hubiera fila, entonces estaría todo bien. Otra cosa. ¿Puedo mostrarles otra cosa de hoy? Te lo voy a cambiar. Dame las frases de Milagro Sala en el juicio y después la definición de Marta Peloni. Pues me quedan 10-15 minutos y vos me voy a charlar y cuarto. ¿Tenés Milagro? ¿Podemos verlo? Mirá. Soy muy idealista y devota de Evita. Y las cosas que leía de Evita sentía que la estaba realizando. Y para mí era decir y hacer la revolución, pero la revolución en la cabeza, la revolución de poder lograr que el que menos tiene podía tener una pileta, podía llegar a comer en la casa, podía trabajar. Y era un principio los doctores trabajaban voluntariamente, y los enfermeros también trabajaban voluntariamente, y donde uno también lo ha aprendido desde lo que hacía Evita, desde lo que hacía Che Guevara, desde lo que hacía Tupac Amaru, conservar la tierra, donde si ustedes a mí me dan hoy para elegir, me ponen dos bandejas, una bandeja llena de oro y una bandeja llena de semillas, yo elijo la bandeja de semillas. Y no tengo vergüenza de serlo. No tengo vergüenza de ser negra, colla, estoy orgullosa de ser negra y colla. Y creo que estas cosas son lo que le amo al Estado a Gerardo Morales. Y si él le montó eso, le pido perdón. También podría culpar a Gerardo Morales por ser amigo de Blaquier, el genocida, y estuvo involucrado con los genocidas. Pero no lo culpo. ¿Sí? Porque uno tiene amigos. Y para mí, por nuestras consecuencias. Y yo no siento que son malas.
siento que me están haciendo pagar y me la están haciendo sentir. Pero no lo veo al gusto de ellos. Le pido disculpas a Gerardo Morales por ser negra y colla, dijo Milagro Sala. Otro tema para... Ya me río de lo nervioso que estoy. Mirá que he estado... Ya no sabés me qué río, decir, no, me río, ya ya me río decir. de lo nervioso que estoy. ¿No? ¿Y vos le creíste? Cuando ella dice que si ella recibe una fuente con oro y otra con semillas, ella, la negra colla, te elige la fuente con semillas, ¿vos le creíste? Una señora que tiene una mansión en Jujuy con pileta de natación, no sé cuántos pisos, el hijo con auto importado, ella también, veraneaban en el Conrad en Punta del Este, ¿vos le crees? ¿Vos le crees? Y pensar que una diputada masista dijo que Macri, que Margarita Barrientos es la Milagro Sala de Macri. Una locura. Comparar a Margarita Barrientos con Milagro Sala, una luchadora social como Margarita Barrientos contra una chorra. Es una cosa, yo la verdad, este país, la verdad te digo sinceramente, ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? estamos ¿Sabés qué pasa? Porque yo desbarrancados. llego a esa... Como Iván Alonso, va todo como Iván Alonso. Yo puedo llegar a la misma conclusión, pero Desbarrancados. analizando un proceso, ¿sabes? No una vez más diciendo vos sos el bueno y vos sos el malo, porque lo dice Zunino. Zunino no es nadie. Yo tampoco soy Entonces nadie. tomo partido por la Nadie. parte de la población que quiero que me escuche y que me siga, No, y así sigue mi no me- vida. no me Yo creo que no importa. funciona así. Los organismos internacionales que acá se defendían en la parte anterior del programa para meterse en Venezuela y sacarla del Mercosur, están diciendo que hay que liberar a Milagro Sala, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos encabezada por Almagro, etcétera, etcétera. Pero como no nos gusta, no saben nada. Bárbaro. Hay un conflicto que pone a la Argentina a la luz del mundo que queríamos incorporarnos en el tema Milagro Sala. Que se resuelva bien y que lo resuelvan con la información que lo tengan que resolver aquellos que tengan que juntar la información. 2. ¿Cómo llega para mí Milagro Sala a esta situación? Yo creo que Milagro Sala es el fruto de una buena idea tomada para sacar a los grupos piqueteros de las calles y de las rutas, sumarlos a la construcción de sus casas, dar de esa manera empleo, recibir subsidios, y que la vida no sea solo el subsidio, el plan trabajar era en aquella época, sino otra cosa. ¿Cómo se hizo eso? Sin control, partidizado, estableciendo jerarquías verticales en un movimiento que era absolutamente horizontal, convirtiendo a Milagro Sala en reina de ese movimiento, a Eve de Bonafini en reina de la construcción de casas. Y ahí lo que yo creo hay que sacar, el tema Bonafini, el tema Milagro Sala, ojalá haya juicio justo para las dos, porque es un juicio justo que va a tener que ver con si seremos nosotros mismos. Eso siempre lo juzgados decís, en algún que el momento día de bien. mañana vienen por Yo nosotros. no lo digo en defensa de los sé, demás, eso lo lo decís digo siempre. en defensa de un sistema Mañana vienen en por el- vos, en Edu. nuestro país. ¿Quién Cambia viene? el aire, pero Tendría que ¿quién gozar viene? de tendría que gozar de credibilidad. Dentro de 4 años ¿Pero quién? cambia Sí. el aire político, Sí, vuelven los K sí. y van por vos. ¿Y por qué? O vienen por mí. ¿Por qué? ¿Porque pienso distinto? Yo durante el menemismo me Porque pinté piensa 14 distinto. veces los dedos en reincidencia. 14 veces todos. Bueno, pero ok. ¿Por qué te lo pintaron No me así? sancionaron para nada, me prohibieron Bueno, salir del país. Bueno, pero por ¿por qué? ¿Pero por qué? calumnias Porque, y injurias. a ver, por vuelve hablar. Cristina, ponele que vuelve Cristina. Voy en cana por Porque te pensar encuentra- yo te voy a decir distinto, por qué. Te por voy a todo decir. lo que dije de Cristina No, y no. todo lo que dije de su hijo Máximo y Florencia. Voy a ir en cana por eso. En Ecuador irías preso. Voy, ¿eh? En Ecuador irías preso. Sí, no, seguramente. Y si Zanini y Scioli serían presidente de la República y Aníbal, seguramente nosotros no podríamos hacer este programa. Muy probable. Es muy probable. Y quizás iríamos en cana. Porque Bueno, la cámpora entonces nos te estaría está- persiguiendo. Lo que te está Pero diciendo lo que yo Eddie, digo es, entonces hay que protegerse. pero Milagro Sala no es ni vos ni yo. No, Edu. Milagro Sala se quedó con la guita. A lo que está diciendo Que Eduardo iba es otra para los cosa. pobres. Soy Edgardo. Eduardo es él. Perdón. Él es Eddie y yo soy Edu. Lo que está diciendo Eddie es otra cosa. Lo que está diciendo Eddie es que la Argentina firmó tratados internacionales, los mismos de la cláusula democrática, para garantizarle a todos los argentinos, a vos, a Ale, a Sergio, a todos, garantías en cualquier proceso para que sea justo. Y eso la Argentina hoy no lo está cumpliendo.
La cuestión de fondo... ¿Dónde no lo cumple? Porque lo están diciendo desde Almagro hasta la ONU. Entonces, cuando un juez nos dice hay que pagarle a los fondos buitres, cuando un juez nos dice que pagarle a los fondos buitres, nosotros tenemos que cumplir. Y lo hemos discutido, lo discutimos en el Congreso. Cuando vos firmás un acuerdo internacional y una cláusula democrática, hay que cumplirla. Y quedamos de acuerdo en que la cláusula democrática se tiene que aplicar, independientemente de la voluntad de los pueblos o el devenir de los pueblos. No sé si soy claro. Acá lo mismo. Y yo no quiero defender a Milagro Sala. Milagro Sala tiene que tener un juicio, como él dice, justo. Un juicio justo. Esta señora no cometió delitos políticos. El proceso, la persigue el Código Penal. Eduardo, el proceso para vos o para Milagro Sala. Quiero escuchar a Rosine, porque Rosine está efectivo. Entra y dice algo que te deja pensando. Dale, Alejo. No sé si tengo mucha claridad al respecto. A mí me llama la atención la distancia que puede haber entre las declaraciones de una persona, lo que dice y lo que esa persona hace o ha hecho. Claro. Es muy llamativo. Una persona puede aparecer, simular una inocencia total, habiendo en realidad hecho todo tipo de cosas horribles y atropellos. Y después la pregunta es, ¿qué personalidad puede encarnar ese doblez, esa doble pertenencia a mundos distintos? La figura del psicópata, por ejemplo, el que puede mentir sin ninguna consecuencia porque no tiene culpa. Y me parece que hay muchas personalidades políticas que se han visto mucho en estos últimos años que cumplen perfectamente ese rol. Son capaces de decir cualquier cosa sin que eso entre en conflicto en su personalidad, en su interior, con lo que hacen. ¿Mauricio prometió que iba a bajar ganancias, por ejemplo? ¿O que eliminaba ganancias? El gobierno prometió que iba a bajar ganancias, cosa que hizo en el primer año, bajando 50.000 millones. Dijo que ningún trabajador en la Argentina iba en su gobierno a ganar. En el gobierno, en 4 años, no en el primer año. En el primer año ya hizo mucho al respecto. A ver, lo dijo en mi gobierno. Bueno, mi gobierno para empezar el primer periodo son 4 años. Bueno, y presentó un proyecto de ley que los 4 años siguientes pegan más. Hizo una rebaja de 50.000 millones. No, está bien. Eso no te lo dejo discutir. Lo que digo es... No, pero vos dijiste boludeces recién. Yo no dije ninguna boludez. Sí, varias veces. Bueno, déjame terminar el tema anterior porque es importante. Tengo un último tema. Una de las fuentes que utilizo para evaluar la cuestión venezolana es Human Rights Watch, que es una ONG muy importante que trata de cuidar los derechos humanos. La misma que leo para ver la cuestión de Milagro Sala, para tener la misma objetividad. Muy reconocida. Bueno, ¿qué dicen? El motivo por el cual ella fue detenida, que fue obstaculizada. Dale, Sergio, no llego, me tengo que cerrar el tema. Bueno, por eso ella al final fue sobreseída, estuvo un día presa sin ningún juicio. Después le hacen una denuncia por otra causa. Ese día ella tendría que haber sido liberada. Al mismo tiempo, recién ahora están haciendo el juicio oral. Esa es una... No, pero esto es otro juicio. Por eso, pero ella se ha aprobado. 5 minutos estoy con él. Quiero hacerles escuchar, para cerrar el tema, yo lo que tomo de Zunino, chicos, es que él dice, yo analizo el proceso, exactamente. Sí. Y digo, te cuidás porque mañana vienen por vos. Cerrá con Peloni, cerrámelo Martín, ponémelo Martín a ver si ya nos vamos a charlar con Lustó en 3 minutos. Esto dijo Marta Peloni hoy con Novarecio, escuchen. Yo lo voté a Macri, soy sincera, lo voté a Macri porque dije no al narcotráfico, no a la droga y no a la corrupción, que fue parte de su campaña y que yo creo que en el staff de las cúpulas de gobierno ha puesto gente seria, pero ¿con qué mentalidad? La seriedad también tiene que tener los valores del pensar en los otros, que es el pueblo, que es la sociedad. Entonces, la línea económica de este gobierno ya está a la vista que no puede ser. Por eso que pasó lo que le está pasando, que se le vino todos los políticos y todos los gobiernos en contra. O sea, ¿le entiendo bien o siente una cierta desilusión por la cuestión económica del gobierno? Pero más vale, porque está mostrando ya la hilacha de lo que votamos lo otro, no a la corrupción, no al narco, pero no pensamos jamás, aunque conocíamos su línea política, que íbamos a descender a tanto. Es decir, que se prometió no dejar sin trabajo a la gente, no a los desempleos, a la desocupación. ¿Qué pensás de esto, de Marta Peloni? Es su opinión. Yo estoy en completo desacuerdo, me parece que no es buen análisis, pero es su opinión y es respetable.
Es una respuesta la que me das para estar cenando en Guerrín un pedazo de mozzarella y... cortito. Le tenés a una persona esperando ahí, ¿qué querés? ¿Armar quilombo en el último minuto? Me quiero llevar a uno. A los Simeone. A los Simeone. Bueno, me voy a charlar con Lustó. ¿Alguna pregunta para Lustó? ¿Alguien económica? ¿Qué me llevo con Martín? ¿Cómo está viendo las monedas emergentes? Interesante. Las monedas emergentes. Las monedas de los países emergentes. Si va a subir la tasa en Estados Unidos. Yo tengo una pregunta para Si va a subir la tasa. Sí, ya dijeron que va a seguir subiendo. Pero ¿cómo ves? Tiene que ver con la moneda. Si hay lío con China, entre Estados Unidos y China, ¿con quién vamos? ¿A que le vendemos la soja o a que le sacamos financiamiento? ¿Intereses o valores? ¿Te animás a respondérsela, Martín? A Bernstein. ¿Te animás a respondérsela a Bernstein? Si va a ser candidato, Tírale de nuevo. Si hay una puja primero de comercial y luego de monedas y eventualmente estratégica entre Estados Unidos más Rusia contra China, ¿Argentina con quién se alinea? ¿Queda neutral? ¿Va con uno? ¿Va con otro? Es un conflicto potencial de una probabilidad alta, ¿sí? En donde casi todos los países lo que están diciendo es tenemos que juntarnos entre nosotros para ver cuáles son los intereses comunes para terciar entre los dos y sacar lo mejor de los dos. Tremendo. Neutrales. La región, no, pero es una discusión de la región, es una discusión alineado, también de los atrás. países. ¡Qué fascista! No, se puede ser democrático, se juntan. Es una interna entre ellos dos. No, pero digo, es una discusión, por ejemplo, que los países que iban a estar en el TPP también están teniendo. Están teniendo esa discusión con Estados Unidos diciendo, para nosotros era muy importante que ustedes estén. De hecho, para aprobarlo. Pero si ustedes no están, vamos a tener que buscar otro rumbo. Y me parece que ahí en el conflicto, o en el potencial conflicto, un país inteligente saca lo mejor. Bueno, me voy. ¿Estás bien? Eso requiere que nosotros tengamos bien claros cuáles son nuestros propósitos como nación, ¿no? Es otra cuestión. ¿Se van a la fiesta de América un ratito ustedes? Yo me quedo Martín. Sí, van, ¿no? Vas. Bancame allá que vamos, olvídate, sable desenvainado, ¿eh? Listo. Prepárate, desembarca la Armada Brancaleone. ¿Vas, Edu? Ya fui. Pero igual después de lo que vi, después de lo que me hizo ver Bernstein con vos, me di cuenta que estamos en presencia de... Bueno, preguntale a Lustó, dale, si es candidato en el 2017 o solamente en el 19 para jefe de gobierno. ¿Con qué fuerza, no? Es una pregunta que ya Alejandro me ha hecho un par de veces. Sí, pero no me la responde. Por ahí Siempre Eduardo sí se la responde. Respondo lo que es verdad. Que tenés que consultarlo Así con es, el y de grupo. de hecho, mañana vamos a tener la primera reunión entre todos los miembros de ECO. Jacobiti y toda esa gente. Todos los miembros de ECO. Tienen menos que su peso. Radicales. Definís vos. Vos vas a escuchar vos, Jacobiti. Vos a Jacobiti. Vos definís. Vos definís. No, te voy a decir por qué no. Porque cuando uno está cuando uno construye un espacio colectivo, todos tienen que estar dispuestos a ceder un poco y a hacer un esfuerzo. El segundo punto es que hay dos consideraciones. Una es qué tan importante es lo electoral para la construcción del 2019 y la segunda es qué tan importante es lo que cada uno de nosotros está incorporando para construir otro equipo en el 2019. Y esa es una discusión que tenemos que tener. Está muy bien. Muchachos, gracias por todo. Sonaron los teléfonos con todo.